Uno de ustedes. Espero que estén todos bien. Bueno, vamos a comenzar entonces, como todos los sábados a esta hora, un programa que dice la Biblia y para compartir una porción de alimento para nuestras almas. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivimos, sino también de su palabra. Así que hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios entonces en Mateo 6. La oración y el ayuno, en toda parte de la Biblia donde le busquemos, sabemos que tiene su propósito, ¿no? Tiene poder tanto la oración como el ayuno. Jesucristo oraba y ayunaba, sus discípulos también lo hacían. Y en el Antiguo Testamento también vemos como la reina Esther, por ejemplo, cuando Amán quería destruir toda esa población judía, porque había juntado odio, rabia contra a través de Mardoqueo, que no se inclinaba delante de él. Y bueno, y él quiso destruir ese pueblo. Y se enteró la reina Esther, que era judía, sin que lo sepan la gente del palacio, vamos a decir. Y ella le dice a Mardoqueo: junta a todos los judíos y díganle que ayunen 3 días y 3 noches, sin agua y sin comida. Y ayunaron entonces. Y fue así como la reina Esther pudo salvar o pudo permitir de que se defienda a ese pueblo en ese día que había puesto Naamán para que sea destruido. También encontramos en otros lados donde Jesucristo fue bautizado y fue llevado al desierto 40 días, ayunó. También Moisés 40 días estuvo sin comer, que pensaron incluso de que ya había muerto. En muchos lugares tenemos el ayuno y la oración. ¿Qué tan importante es eso? Vamos a ver en Mateo 6, 9, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, Juan también enseñaba a sus discípulos a orar, ¿verdad? Bueno, y Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que creo que todos lo conocemos, ¿verdad?, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Es una oración que todos la conocemos, o por lo menos la mayoría, pero la enseñanza de la oración aquí no termina, aún continúa, pero vamos a estudiar un poquito esta oración. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. En aquellos tiempos demostraba Jesús de que nuestro Padre está en los cielos, no está en ninguna parte de la tierra, ni lo podemos ver, porque en aquellos tiempos se arrodillaban delante de imágenes y adoraban a otros dioses. Entonces Jesús enseñó de que nuestro Padre está en los cielos. No se arrodillaban delante de más nadie, porque aquellos que tenían un Dios, como tenían los judíos, eran pobres de espíritu, vamos a decir. Él enseñaba de que nuestro Padre, nuestro Dios, está en los cielos. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oramos, hay veces que la voluntad de nuestro Señor nos conviene mucho más que la oración que estamos pidiendo. En mi caso, por ejemplo, he visto en muchas ocasiones que yo pedía cosas a Dios, pero después me daba cuenta de que eso no me convenía. Pero Dios conoce todo lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Entonces, hay veces que pedimos y pedimos mal. Y
¿Cómo podemos saber cuando pedimos bien? Estando con conocimiento dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Estudiando la palabra. Y eso es lo que hacemos cada sábado. Por eso te invito a que todos los sábados puedas estar aquí y no solamente escuchar, ser oidor a través de estos medios, sino también ir a la Biblia y buscar ahí en Mateo 6, por ejemplo, y leer todos estos capítulos y estudiarlos. Continuamos. Dice, danos el pan de cada día. Por ejemplo, en la oración le podemos decir cada día, danos gracias. Gracias por estos alimentos, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que me das. Podemos agradecer, no solamente repetir esto y quedarnos en que ya oramos el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos deben un favor, que nos deben lo que sea, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos aquí en la tierra, no vamos a ser perdonados en el cielo. Entonces, en esta oración sencilla, abarca también la falta de perdón que hay en nuestros corazones a veces. Entonces, si nosotros no perdonamos, vamos a pedir en el Padre Nuestro que Dios nos perdone y no vamos a ser perdonados porque la palabra de Dios dice que aquel que no perdona aquí en la tierra tampoco será perdonado en el cielo. En otras ocasiones le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿7? Yo te digo que 70 veces 7, por no decir siempre. Porque nadie se va a poner a contar, le perdoné una vez, le perdoné 2 veces, y llevar todas las cuentas de la gente de las personas que nos hacen mal, y perdonarlos 70 veces. Te vas a perder antes, o no van a llegar a las 70 veces. Quiso decir que siempre debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Les dijo también, aquí es cuando yo digo que no termina acá, cuando en la enseñanza de la oración, de cómo orar. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Aquel respondiendo adentro le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo, dijo Jesús, que aunque no se levante a darlos por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad, se levantará y le dará lo que necesita. Cuando tenemos acá, Jesucristo siempre tuvo esa forma de enseñar de cosas que le suceden diariamente, tanto como en ejemplos de animales, de plantas, de plantaciones, ¿verdad? Y Jesús siempre lo enseñó en parábolas y en cosas de que tenemos todos los días para que podamos entenderla, porque Él no estaba hablando a personas que no eran espirituales, sino que eran personas comunes, totalmente común. Entonces, Él enseñaba de esa manera sencilla que tenía Él. Y dice, si vos tenés un amigo y viene a medianoche a golpearte tu puerta, no le vas a dar las cosas porque es tu amigo, sino por lo que está pasando en ese momento. Esa situación que se le presentó, entonces vos le vas a estar dando una mano a tratar de resolver ese problema. Cualquiera que es amigo haría eso. Se levantaría no porque es amigo, sino para tratar de ayudarlo en lo que está necesitando en ese momento. Y después sigue diciendo Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará
una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo no está hablando solamente de cosas que estás necesitando ahora, sino te está diciendo Jesús de que si pidieres el Espíritu Santo a nuestro Señor, ¿cómo no te lo va a dar? Él es nuestro Padre. Vamos a fijarnos en nuestros hijos, como dice la palabra acá. Si ustedes, o si nosotros, me sumo, somos malos, hacemos cosas malas, y le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto Dios, que es bueno, nos ama, los puede dar Él todo lo que nosotros pidamos? Y te está hablando del Espíritu Santo. Quiere decir que si vos pedís el Espíritu Santo a Dios, Él te lo va a dar. Y necesitamos del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras, porque las Escrituras son escritas, inspiradas por el Espíritu de Dios. Y solamente podés entenderla espiritualmente. No la podemos estudiar carnalmente porque vamos a terminar leyendo toda la Biblia y no vamos a entender nada si el Espíritu Santo no nos da el conocimiento de la palabra y nos abre el entendimiento espiritual. Dice en Salmo 32:8, yo te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar. Entonces quiere decir que Dios es el que te va a mostrar por dónde tenés que caminar. Dios te va a enseñar a caminar sobre la palabra. Dice, pedid, pero cuando pidas, hacelo con el corazón. No pidas así, de labios, sino abrí tu corazón, metete en tu cuarto y orá a Dios. Pero con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, pedí a Dios lo que estás precisando. Y Él, que es un buen Padre, Él te lo va a dar. No solo vayas al Padre a pedir, sino que cada día orar. Dice que Jesús estaba orando en un lugar. Jesús oraba todos los días, siendo hijo de Dios, siendo el mismo Dios. Nosotros, tanto Jesús cuando estaba en un cuerpo, era necesario ir a la oración para comunicarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces si lo hacía Jesucristo, ¿cómo más no lo vamos a hacer nosotros? Entonces decimos, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero si no estamos en la oración, no tenemos una comunión con Dios, que es muy distinto a tomar la comunión. La Biblia habla de que estés en una comunión con Dios, con el Espíritu, que seamos los tres, que seamos uno solo, ¿verdad? Pablo y Silas alabaron y estaban presos. ¿Y qué pasó allí? Se desataron las cadenas, hubo como un terremoto, se rompieron las rejas, se abrió todo y todos los presos que estaban allí eran libres. Ninguno se fue, pero eran libres. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas? Ellos estaban alabando a Dios con todo su corazón. Hay veces que en la oración, aparte de la oración, va también la alabanza de la mano, poder alabar a Dios. Josafat iba a la guerra, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Fue al pueblo a buscar soldados? No, miren lo que hizo Josafat. Fue al pueblo y buscó entre el pueblo músicos. Y llevó, después de haber encontrado esa cantidad de músicos, clasificó a algunos y los puso delante de su batallón, mientras iban a la guerra. ¿Para qué? Para ir alabando a Dios. Solamente a Él se le ocurría, ¿verdad? Hay veces que podemos poner la alabanza frente a las dificultades que estamos pasando. Así como hizo Josafat. Él puso a un grupo de músicos delante del escuadrón alabando a nuestro Señor. Pongamos la alabanza primero, no importa el problema que podamos tener, que estamos pasando, la dificultad que estamos viviendo. En el mundo vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, así lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo.
Así que seamos como Josafat. Estas escrituras son para enseñanza de todos los tiempos. Pongamos la alabanza delante de nosotros, de todas las situaciones que tengamos. Adorar a Dios en todo momento. Darle gracias por todas las cosas, pero principalmente por esa sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, recuerden ustedes de que el pueblo de Dios era judío. Nosotros fuimos los gentiles. Un judío no podía entrar a la casa de un gentil porque no pertenecía al reino de Dios. Pero después Dios dio la oportunidad a que los gentiles también podamos creer en Él. Y entonces a través del bautismo, a través del arrepentimiento, a través de aceptar que Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, entonces podemos ser también parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. No solamente eso, hasta los ha llamado hijos, porque así lo dijo Jesús. Somos hijos de Dios, por la gracia y misericordia de Jesucristo y de nuestro Señor. Bueno, vamos a una alabanza a la radio entonces, mientras me voy despidiendo del canal. Bueno, yo deseo que todos ustedes sean bendecidos, que esta palabra les llegue a su corazón. Y les pido que la reciban y que la crean, Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuanto más podamos escuchar la palabra de Dios, esa fe se va a activar en nosotros. Yo quiero que esa fe se active en tu corazón, en tu vida, y que puedas vivir confiado en Dios y no confiado en vos mismo o confiado en los hombres, dependiendo de los hombres o dependiendo de uno mismo. Nosotros dependemos de Dios porque Él es nuestro Padre. Recordá cuando vos eras chiquito y dependías de tu padre y de tu madre o de una persona mayor. Él es nuestro Señor. Dependemos de Él, no dependemos de más nadie. Que Dios te bendiga y lo vemos entonces el próximo sábado.